Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, estudiante Javier Rodríguez Mendoza, Querétaro, Querétaro, México, fecha 19 de enero del 2025. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el análisis de un artículo científico titulado La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, una revisión bibliográfica del autor Diego de la Fuente de la Parte, eh, publicado en el año 2023. Es un artículo interesante porque nos permite indagar en el tema del rendimiento físico en las atletas femeninas. Nos permite indagar cómo fisiológicamente hablando existen variaciones entre el hombre y la mujer, evidentemente, y, y de alguna manera ahorita que vamos a hablar un poco sobre el contexto de la participación femenina en el deporte, pues también nos abre un parteaguas en el sentido de hablar o al hablar de la equidad de género, no nada más desde un aspecto social, sino de alguna manera involucrando esta parte fisiológica, pues también esto se vuelve equidad de género, ¿no? En el sentido de poder permitir las mismas oportunidades para poder desenvolverse de manera adecuada en el ámbito deportivo. Y es justamente lo que compartimos en esta diapositiva, ¿no? En el contexto de la participación femenina en el deporte, pues hemos visto que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante significativo. Particularmente hemos visto, no nada más en el deporte, sino en muchos ámbitos, pero particularmente hemos visto que esta participación femenina está dada por tres factores significativos, ¿no? Particularmente por cuestiones sociales, toda esta cuestión de la represión social que se le ha dado siempre a la mujer y que de alguna manera a través de movimientos verdaderamente feministas se ha permitido esta libertad, esta ruptura de las cadenas de opresión para que las mujeres pudieran participar en el deporte, ¿no? Y que de alguna manera tuviera un impacto significativo para las nuevas generaciones, ¿no? Hemos visto también que esta participación femenina en el deporte pues está asociada de alguna manera a factores culturales. Hemos visto que dependiendo la localización geográfica, pues bueno, hay ciertas cuestiones culturales que de pronto siguen permitiendo que la mujer viva en esta opresión y que de alguna manera no se le permite esta libertad, al igual que su par, ¿no? Que el hombre. Sin embargo, poco a poco, a través justamente de esta cuestión social, también lo cultural ha ido teniendo cambios, ¿no? Y algo muy importante que viene justamente con la superación de estas dos primeras barreras, por así decirlo, lo social y lo cultural, pues después viene lo económico, ¿no? Lo económico de alguna manera también a través de patrocinadores, a través de políticas enfocadas a la parte de la equidad de género, pues ha permitido que también se destine recursos económicos que favorezcan la participación de las mujeres en el deporte, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos hemos dado cuenta que esta cuestión de la participación de las mujeres en el deporte, pues conlleva muchas otras situaciones, ¿no? Y justamente el artículo nos comparte un poquito de algunos datos interesantes. Por ahí nos marca, por ejemplo, que en Seúl en 1988 solo el 26% de las atletas o de los atletas participantes dentro de esta justa eran mujeres, solamente el 26%. Si nos vamos incluso un poquito antes, en 1900, las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos, 1900. En esta ocasión, en los años 1900, representaban solamente el 2% del total de los participantes, algo así como 22 atletas de 997 participantes, ¿no? Y luego, bueno, ya viene este dato interesante, según 1988, el 26% de los participantes eran mujeres. Posteriormente viene Río 2016, el 45% de los atletas eran mujeres.
Y la última gran cifra que se tuvo de esta situación fue en Tokio 2021, ¿no? Donde ya el 49% de los participantes eran mujeres. De alguna manera esto también nos permite ver justamente cómo estos aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, pues permiten justamente estos números, ¿no? Que vayamos desde el 2% en el año 1900 hasta el 49% en el año 2021. Un crecimiento que bien o mal, quizás no ha sido, para algunos no será algo tan significativo, pero bueno, ya viéndolo al pasar de los años, hemos visto justamente este aumento, ¿no? de participación. Ahora, ¿qué hay con lo del desarrollo del deporte femenino? Pues bueno, se ha dado justamente particularmente por este factor de la inversión económica, ¿no? Un aumento de la inversión pues permite que de alguna manera existan mejores instalaciones, mejor preparación para las atletas, ¿no? Una mejor infraestructura que permita justamente que se puedan tanto desempeñar en la cuestión de los entrenamientos como incluso de las justas como tal, ¿no? Algunos ejemplos que podemos incluir en este punto, por ejemplo, son las ligas de fútbol femenino, ¿no? La Copa Mundial Femenina de la FIFA, la inclusión incluso de más deportes en los Juegos Olímpicos, ¿no? En 1900, ya lo mencionábamos, solamente el 2% de los participantes eran mujeres, y de alguna manera, pues, gracias a estos factores que se han ido detonando con el paso del tiempo, pues bueno, ha permitido que los números vayan en aumento y que la participación sea más significativa. Ahora, esto es relevante porque, pues bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Culturalmente hablando, en muchos países, en muchos lugares, pues la mujer siempre ha vivido en esta opresión que evidentemente debe de cambiar, ¿no? Entonces, justamente por eso tiene una repercusión social y cultural la participación de las atletas, y no nada más la participación, ¿no? Sino incluso que mediáticamente se le dé la atención necesaria a estas justas en donde las mujeres participan. Entonces, pues sabemos que tiene un papel crucial en la cuestión del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que de alguna manera las mujeres se han ido liberando de esta opresión y que de alguna manera esto ha permitido que no nada más en el deporte, sino en muchos ámbitos, las mujeres empiecen a desempeñarse e incluso se desenvuelvan en muchos ámbitos mejor que en el caso de los varones, ¿no? Pero particularmente pues estaremos hablando de la parte deportiva. El deporte de pronto se vuelve una plataforma, ¿no? Que permite romper justamente estos estereotipos sociales, culturales que se tienen y de alguna manera se puede redefinir así los roles de género. Ya hablábamos de que la cuestión, que con toda esta cuestión social, cultural, se busca esta equidad de género, pero de pronto cuando nos metemos a temas como en el caso del deporte, nos damos cuenta que esa equidad de género no está del todo marcada, ¿no? Porque podemos hablar desde las cuestiones de la investigación hasta las cuestiones de los salarios, hasta las cuestiones de las oportunidades. Hay un montón de situaciones que evidentemente, pues no terminan siendo congruentes con esta equidad de género, ¿no? Las mujeres en el deporte, de alguna manera, a través de romper estos estereotipos, se vuelven modelos a seguir para las nuevas generaciones, ¿no? Y sabemos que el deporte es una cuestión muy, muy, muy relevante en la parte social, ¿no? Entonces, de alguna manera, inspira, estas grandes atletas que hemos visto con el paso de los años, inspiran a las nuevas generaciones y esto permite que cada vez vaya existiendo esta mayor participación de las féminas en las actividades deportivas, ¿no? Ahora, en cuanto a los desafíos persistentes, porque ya lo mencionábamos, ¿no? Siempre se trata de hablar, o siempre desde la parte mediática nos hablan de estos cambios significativos que existen a través de permitir la participación de las mujeres en el deporte. Sin embargo, pues ya lo mencionábamos también, existen todavía situaciones que están muy, muy lejos de lograr esta equidad de género. Y justamente tiene que ver con esta parte de los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Pues, por ejemplo, al haber menos focos de atención, menos relevancia mediática en el deporte femenino, pues bueno, existe una disparidad económica abismal, que en muchos de los deportes es muy, muy significativa, ¿no? Y justamente se habla de esta parte de la disparidad salarial que de alguna manera pues también repercute en el rendimiento de las deportistas, porque de alguna manera ellas tienen que cubrir ciertas situaciones pues es caro, ¿no? La parte del deporte se vuelve de pronto cara y cuando no se tienen los recursos, pues de pronto eso también puede verse como merma en el rendimiento deportivo.
Falta de cobertura mediática, ya lo decíamos, ¿no? No se le presta el mismo foco de atención a los deportes femeninos en comparación con los deportes varoniles. Falta de acceso equitativo a recursos en algunas disciplinas deportivas. Igual, ya lo mencionamos, la parte económica se vuelve fundamental en esta situación. Y algo muy importante que justamente va relacionado a esta parte de que no se logra por completo la equidad de género, tiene que ver con la comprensión de estos factores fisiológicos que hacen diferentes a las mujeres de los hombres y que con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que sí tienen una repercusión significativa en el rendimiento. Sin embargo, tampoco los avances científicos pues no han permitido del todo definir cuáles son estas situaciones, ¿no? Pero bueno, poco a poco se ha ido aperturando el camino. Y es, dentro de estos factores fisiológicos, uno pues tiene que ver la parte del ciclo menstrual, de la cual hablaremos ahora, el embarazo, ya lo hablamos incluso también, o bueno, el artículo ya lo tocaba también, y además del embarazo, pues también, por ejemplo, todos los cambios hormonales que existen también en los procesos de lactancia, ¿no? Que en algunos artículos no lo tocan como tal, pero que también es parte de los procesos fisiológicos particulares de la mujer. La menopausia y pues bueno, ya mencionábamos que la parte del ciclo menstrual se volvía relevante. Entonces vamos a meternos un poquito a esta parte para poder comprender lo que nos quiere decir justamente este artículo, ¿no? Del que vamos a analizar y del que vamos a estar hablando. Bueno, ¿qué es el ciclo menstrual, ¿no? Que es uno de estos procesos fisiológicos particulares de la mujer. Nos dice que es una serie de cambios físicos, emocionales y hormonales que experimenta el cuerpo de la mujer. Y eso es importante, ¿no? La cuestión de hablar particularmente de las hormonas, que son las que nos interesan en este punto y que de alguna manera ya veremos que sí tienen una repercusión de alguna forma en el rendimiento, ¿no? ¿Qué más nos dice? Pues sucede, como su nombre lo dice, sucede cada mes y es provocado justamente por las hormonas femeninas. Dura aproximadamente 28 días, pero puede haber ciertas variaciones, puede durar entre 21 y 35 días, con un promedio de los 28 días. Son de estas variaciones que se vuelven muy particulares de cada mujer, ¿no? Y que, pues dependiendo los días, dependiendo las variaciones hormonales, son las situaciones que se van a ir presentando incluso hasta sintomatológicamente en la mujer, ¿no? Entonces, para hablar un poquito y entender un poquito más esta situación, vamos a hablar de algunas estructuras que participan. ¿Qué estructuras participan en el ciclo menstrual? Bueno, tenemos primero al hipotálamo. El hipotálamo es una estructura importante porque de ahí viene justamente una de las primeras hormonas que se va a encargar de desencadenar todo este proceso. Esta imagen que les coloco por aquí nos da gráficamente un esquema de cómo es el hipotálamo, ¿no? Este sería un corte coronal de lo que veríamos en el hipotálamo y particularmente en el caso de el hipotálamo, el núcleo arcuato es el que se va a encargar de liberar esta hormona que conocemos como hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿sí? O mejor conocida están en algunos artículos de manera abreviada, GnRH. El núcleo arcuato en esta imagen, donde no sé si por ahí se vea, en esta imagen lo tenemos marcado en esta estructura rosa que tiene la letra A y N, ese es el núcleo arcuato, y ahí es de donde justamente se secreta esta hormona, ¿no? De hecho, en este corte sagital, en la imagen B, lo tenemos aquí abajo, en el suelo del hipotálamo, literalmente, de color rosita, y vemos cómo incluso está ahí íntimamente conectado con la hipófisis, y ya justamente mencionaremos a la hipófisis, ¿no? La hipófisis tiene una porción anterior, una porción posterior, ¿no? Y aquí se los coloco. La hipófisis, esta estructura que está en color beige y color cremita. Y, y cada una de estas porciones de la hipófisis, pues se secreta cierta sustancia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del anterior, tenemos la hormona estimuladora de la tiroides, tenemos la hormona adrenocorticotrópica, tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la folículo estimulante y tenemos la hormona luteinizante, ¿no? Y en el caso de la hipófisis posterior, pues se encarga de secretar particularmente oxitocina y vasopresina. Otra de las estructuras que participan, pues evidentemente son los ovarios. Particularmente en el caso de los ovarios tenemos la teca interna y las células de la granulosa. Tenemos las células de la granulosa
que se van a encargar posteriormente de ir madurando y formarnos esta parte del folículo, ¿no? Ya hablaremos un poquito de esta parte. ¿Qué hay con esto? Pues bueno, las hormonas hipofisiarias, las que vienen justamente de la hipófisis, particularmente de la porción anterior, que es la folículo estimulante y la luteinizante, estimulan la biosíntesis de las hormonas esteroideas del ovario. Ya hablaremos de estas hormonas esteroideas que se generan a nivel del ovario. Y otra de las estructuras anatómicas importantes que va a participar en este proceso, pues es el útero, ¿no? Justamente donde viene la escamación de este tejido endometrial y que nos genera pues la hemorragia que se conoce como menstruación, ¿no? Y en el útero, pues bueno, sería nada más importante anatómicamente hablando saber que tiene tres partes, ¿no? O tres porciones. El endometrio, que nos habla de la estructura más interna del útero, el miometrio, que es la parte del músculo, eh, eh, que abarca mayor porción de la pared uterina, y el perimetrio, que tiene que ver con la parte más superficial de esta estructura anatómica. Bueno, pues justamente vamos para allá para tratar de comprender esta situación, ¿no? Eh, Sabemos o ya dijimos que el ciclo menstrual dura 28 días, ¿no? Hay variaciones, ya habíamos mencionado, pero en promedio dura 28 días. Bueno, ¿qué nos interesa? Para poder comprender un poquito toda esta situación, pues, ponemos este diagrama, porque dentro de este ciclo menstrual va a haber variaciones de estas hormonas y dependiendo de estas variaciones, pues van a ser las situaciones que van a ir aconteciendo. Entonces lo vamos a ir mencionando. Los primeros 14 días, si pudiéramos dividir este periodo de 28 días, la mitad sería 14. Entonces, los primeros 14 días va a haber una liberación de la hormona folículo estimulante, que ya dijimos que era una hormona eh, hipofisiaria, que viene de la hipófisis, y que viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a la parte del óvulo, ¿no? Entonces, los primeros 14 días se libera hormona folículo estimulante. De hecho, aquí lo tenemos en la gráfica en una línea azul. Hay un pequeño incremento de esta hormona en la sangre, particularmente en el ovario. Llega al ovario y ¿qué hace? Pues como su nombre lo dice, folículo estimulante, va a estimular a los folículos que se encuentran en el ovario, ¿no? Si nosotros pudiéramos poner folículos, los pondríamos de esta manera, ¿no? Un folículo que son estas bolitas amarillas y que en el centro van a tener un ovocito, ¿no? Que es el que va a ir madurando y que posteriormente cuando madure, pues bueno, será liberado. Estas células foliculares que se encuentran alrededor del ovocito liberan estrógenos, particularmente van a liberar un estrógeno que se llama estradiol. El estradiol ayuda particularmente a preparar el útero para hacer un ambiente adecuado, para el caso de que vaya a existir un cigoto que se vaya a almacenar ahí. Y también el estradiol prepara, por ejemplo, a las mamas para dentro de todos estos cambios que van a acontecer durante el embarazo. Estos estrógenos, ya lo mencionaba, ¿no? Van a engrosar el endometrio para preparar un ambiente más adecuado. Y esto poco a poco va a ir creciendo, poco a poco va a ir madurando y va a haber en su momento, pues, crecimiento de vasos sanguíneos que van a ir nutriendo justamente este propio endometrio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto más o menos sucede de lo del engrosamiento del endometrio, sucede aproximadamente en esta fase proliferativa, que va de los 7 a los 12 días. Puede ser un día, un tiempo intermedio, 9, 10 días, en donde se da este proceso de engrosamiento, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a estos 14 días, o en el día 14, o a la mitad de este ciclo menstrual, se libera la hormona luteinizante. Esta hormona va particularmente en el folículo que haya crecido más, en el folículo que haya madurado más, va a permitir que se rompa este folículo y que se libere el ovocito, ¿no? Entonces se rompe el folículo, todas estas células alrededor del ovocito y el ovocito se libera a las trompas de falopio. Ese ovocito, pues evidentemente va a ir viajando a lo largo de toda la trompa, buscando encontrar un espermatozoide que pueda fecundarlo, ¿no? Luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esas células foliculares? Pues bueno, llega un momento en donde pues, su función ahora va a ser eh, liberar otro tipo de hormona para justamente favorecer
que se pueda dar el embarazo, ¿no? Entonces, estas células resultantes del folículo se convierten ahora en una especie como de cicatriz que se va a denominar cuerpo lúteo. ¿Sí? De ahí viene también esta cuestión de la liberación de la hormona luteinizante, viene del cuerpo lúteo, ¿no? De alguna manera. ¿Qué va a pasar con estas células? Bueno, el cuerpo lúteo va a producir progesterona, una hormona muy importante que el mismo nombre nos dice qué es lo que hace, ¿no? Es una hormona que está en pro de la gestación, es una hormona que va a hacer todo lo posible para que se dé el embarazo, ¿no? Entonces aquí es donde es el punto más álgido para poder quedar embarazada, ¿no? Y viene justamente esta curva, ¿no? Que está representada por una línea verde. Hay un aumento de esta progesterona que evidentemente pues también va a hacer que el endometrio sea un endometrio secretor, ¿no? Que exista este crecimiento de vasos sanguíneos que favorezcan la acumulación de nutrientes, lo necesario para que en caso de que exista ya este ovocito fecundado y que se vuelva cigoto, pues puede estar ya almacenado ahí en las paredes del endometrio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si eso no pasa? ¿Qué sucede si ese ovocito no encuentra un espermatozoide y no es fecundado? Pues bueno, nos dice que 2 días antes del día 28, el cuerpo lúteo va a desaparecer, pues porque evidentemente ya no hubo un proceso por el cual avanzar para el embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un descenso de la progesterona desciende de manera abrupta, ¿no? Y al descender, pues es cuando ya, al no haber progesterona, ya decíamos que la progesterona es un hormona que se encarga de hacer todo lo posible para que suceda el embarazo, y al no haber ya progesterona, pues entonces el endometrio se empieza a volver inestable, por así decirlo, ¿no? Y viene justamente este proceso que se le denomina descamación del endometrio, que es la pérdida del endometrio, la separación del endometrio, y entonces viene el sangrado como tal, que es lo que conocemos como la parte de la menstruación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ese cuerpo lúteo? Porque ese cuerpo lúteo sigue ahí. Bueno, ese cuerpo lúteo también libera una hormona muy importante que no siempre se menciona, ¿no? Que es la inhibina. Y esta inhibina da una retroalimentación negativa a la hipófisis, permitiendo que exista una disminución de la hormona folículo estimulante. De esta manera hace que todo descienda, ¿no? Y al descender, pues llegamos a cero, por así decirlo, para poder volver a partir de ahí a un nuevo ciclo. Justamente esta menstruación se genera pues por la deprivación hormonal, ¿no? Al ya no haber progesterona y al estar la inhibina generando esta retroalimentación negativa hacia la hipófisis, pues bueno, viene la descamación del endometrio y viene el sangrado. A grandes rasgos, ese es el proceso por el cual se da el ciclo menstrual, ¿no? Ahora, lo interesante de estas hormonas, porque pues ya veíamos estas variaciones que existen entre la folícula estimulante, los estrógenos, la luteinizante, la progesterona, pues bueno, es importante que hablemos un poquito de estas hormonas, ¿no? Y aquí hablaremos un poco sobre la relación entre los estrógenos y la capacidad anabólica. Se ha relacionado a los estrógenos con esta capacidad anabólica por varias situaciones. Más allá de que sabemos que los estrógenos tienen una función sexual, el estrógeno también tiene papeles importantes en el desarrollo y la maduración del envejecimiento de los tejidos. Particularmente hay muchos estudios que hablan en relación de los estrógenos y, por ejemplo, la salud del hueso, ¿no? Y que de hecho ahí en muchas de las mujeres hace esta situación de que posterior a la menopausia o con la menopausia viene justamente la aparición de bastantes riesgos, ¿no? Para desarrollar procesos patológicos. Dentro de ellos, por ejemplo, la osteoporosis. Y de ahí es de donde se estudia justamente esta relación entre la parte de la salud del hueso y de los estrógenos. Eh, bueno, ¿qué más? El estrógeno se produce a partir del colesterol, eso es muy importante en el caso de los ovarios, a través de enzimas. Ahí es donde se genera el estrógeno a través del uso del colesterol. La reacción final del proceso es la conversión de la testosterona en estradiol, que es la que va a actuar en el caso de la mujer por una enzima conocida como enzima aromatasa. Ahora, esto es importante ¿por qué? Porque hay varios estudios que se han dedicado a analizar el riesgo de cierto tipo de lesiones en ciertas fases del ciclo menstrual de las mujeres. Particularmente, una de las lesiones que más se estudia en este sentido es la lesión del ligamento cruzado anterior, a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Los tejidos musculoesqueléticos también presentan receptores para este tipo de hormonas, particularmente para los estrógenos.
Ya decíamos que no nada más a nivel sexual, sino que a nivel tejidos existen también interacción con estas hormonas. En el caso de los tejidos, en el caso, perdón, de los estrógenos, regulan ciertos procesos metabólicos de estos, de los tejidos. Sin embargo, aún como tal no se ha identificado si esto es para una cuestión positiva o negativa. Se ha estudiado mucho toda esta cuestión en la parte animal. Sin embargo, hay pocos estudios que lo verifiquen o ratifiquen a nivel ser humano, ¿no? Pero en modelos animales nos dice que se ha demostrado que la ausencia de estrógenos genera más lesiones a nivel muscular y el proceso de recuperación conlleva más tiempo, porque se ha relacionado esta parte de los estrógenos con la capacidad de tensión y producción de colágeno en los tejidos, ¿no? Entonces, por aquí nos dice que una de las diferencias musculoesqueléticas mejor caracterizadas entre hombres y mujeres es la tasa de ruptura del ligamento cruzado anterior, que nos dice que ocurre entre 2 y 8 veces más a menudo en atletas femeninas que en atletas homólogos masculinos, ¿no? Y justamente tiene que ver un poquito con esta situación. A muchos lo asocian a estos picos de estrógenos y que es cuando el tejido se vuelve más laxo por esta producción de colágeno y entonces es lo que las vuelve más inestables articularmente hablando y particularmente pues en la parte del ligamento cruzado anterior, ¿no? Dada que la longitud de la rodilla cambia con los niveles de los estrógenos a lo largo del ciclo menstrual y particularmente, pues bueno, han analizado esta situación. ¿Qué más podemos compartir? Pues bueno, que estos estrógenos promocionan la síntesis proteica, generan efectos anticatabolíticos, eso también de alguna manera es importante, ¿no? Eh, Tienen una influencia en el metabolismo de colágeno y tejido conectivo, ya lo mencionábamos, con esta cuestión de los estudios que se generan a nivel lesión del ligamento cruzado anterior. En el caso particular de los efectos anticatabólicos, nos dice que los estrógenos tienen un efecto protector contra la degradación muscular. Reducen de alguna manera la actividad enzimática catabólica, particularmente, por ejemplo, como las enzimas de las proteasas, que degradan proteínas musculares durante el estrés físico. Esto particularmente es relevante durante, por ejemplo, entrenamientos intensos o en periodos de estrés metabólico, ¿no? Y luego ya decíamos influencia del metabolismo y el colágeno y el tejido conectivo, pues esto particularmente dado por la parte del estradiol que mejora la producción y calidad del colágeno. Esto permite que se fortalezcan los tejidos conectivos como los tendones y los ligamentos y evidentemente esto contribuye a una mayor resistencia y prevención hacia la parte de las lesiones, ¿no? Y facilita de alguna manera la recuperación tras el ejercicio por justamente esta producción de colágeno, ¿no? ¿Qué más nos dice por acá? Mejora de la sensibilidad a la insulina, particularmente durante la fase folicular del ciclo menstrual, es cuando los niveles de estrógenos son más altos. Y entonces esto permite que exista una mayor sensibilidad a la insulina y evidentemente pues esto facilita el transporte de la glucosa y muchos otros nutrientes importantes como aminoácidos al músculo para mejorar la disponibilidad de estos y que pues permita el músculo tener, ¿cómo se llama? Pues de alguna manera este anabolismo muscular, ¿no? Influencia en el equilibrio energético. Los estrógenos de alguna manera modulan la oxidación de lípidos y promueven un uso más eficiente de las grasas como fuente de energía. De alguna manera esto puede preservar el glucógeno a nivel muscular durante el ejercicio y favorece pues la recuperación post actividad. Aumento de fuerza en la fase folicular. Durante la fase folicular tardía, particularmente cuando los niveles de estrógenos alcanzan su punto más alto, muchas mujeres experimentan esta mejoría en la cuestión de la fuerza muscular y en el rendimiento físico en general. Esto se debe a la combinación de estos efectos anabólicos que tiene, estos efectos antiinflamatorios y energéticos que se dan, ¿no? Ahora, pues ya hablamos de los estrógenos, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir sobre la parte de la progesterona y su relación en el ámbito del rendimiento físico? Bueno, nos dice que es una hormona sexual que se desempeña en el papel crucial durante la segunda mitad del ciclo menstrual, particularmente en la fase lútea. Eso ya lo mencionamos hace un momento con la diapositiva donde hablábamos sobre todo este proceso hormonal para que se genere el ciclo menstrual. Su impacto en el rendimiento físico, particularmente en la fuerza y en la composición muscular, está relacionado a un efecto catabólico. Lo relacionan a un efecto catabólico. Reduce la capacidad anabólica, tiene una influencia en la sensibilidad a la insulina
tiene un impacto en la retención de líquidos y fatiga, que eso es lo que puede hacer que de pronto algunas mujeres se sientan limitadas en el movimiento, y tiene una reducción de la fuerza muscular, así como ajustes, bueno, esta cuestión de esta fase lútea en donde se genera este aumento de la progesterona, puede ser una ventana de tiempo importante e interesante para lograr ajustes o modificaciones de los entrenamientos. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, en el caso de esta capacidad anabólica, nos dice que de alguna manera la progesterona pues tiene un efecto antagonista a los estrógenos, es lo contrario, ¿no? Los cuales favorecen de alguna manera la síntesis proteica. Y durante esta fase lútea, cuando los niveles de las progesteronas son elevados, eh, esta hormona puede reducir la capacidad anabólica del tejido muscular y esto se traduce en una menor eficiencia para construir y reparar músculo, por lo cual pues decimos que este no es el momento más adecuado para justamente tener entrenamientos de alta intensidad, ¿no? Nos dice después que tiene una influencia en la sensibilidad a la insulina. En la fase lútea, la progesterona puede reducir la sensibilidad a la insulina, lo que va a afectar pues la capacidad del cuerpo para utilizar justamente esto para la producción de energía. Entonces, de alguna manera va a ser difícil que exista suficiente energía para lograr entrenamientos de alta intensidad. Este cambio puede forzar al organismo a depender de otras vías energéticas, como particularmente los lípidos, lo que podría ser menos eficiente, evidentemente, para las actividades de alta intensidad, ¿no? Luego nos dice impacto en la retención de líquidos y fatiga. Bueno, los altos niveles de progesterona durante la fase lútea están asociados con una mayor retención de líquidos y esto puede generar sensaciones de pesadez, ¿no? Esta situación de que sienten rigidez en las articulaciones, dificultad para el movimiento, evidentemente, y esto afecta, pues, de alguna manera la capacidad para hacer actividad física o esfuerzo físico. Además de que la progesterona también puede influir en la fatiga al aumentar la temperatura. Se dice que particularmente puede llegar a aumentar hasta medio grado la temperatura corporal basal y evidentemente pues esto puede afectar incluso patrones de sueño y de alguna manera pues esto combinado genera indirectamente afectaciones a nivel del rendimiento físico. Luego nos dice reducción de la fuerza muscular. En este sentido podemos decir que algunos estudios mencionan que la fuerza muscular puede verse afectada en la fase lútea debido al predominio de la progesterona y que ya mencionábamos algunas cuestiones relacionadas a la parte catabólica. Esto se atribuye a su interacción con los receptores hormonales que existen a nivel de otros tejidos, como ya lo mencionábamos, en el caso del músculo los hay, y su influencia en el metabolismo energético que no va a permitir que exista esta buena producción de energía, ¿no? Eh, y luego podemos hablar de que en esta cuestión de los ajustes y la reducción de la fuerza muscular, pues nos permite tener esta situación de que durante la fase lútea las atletas pueden beneficiarse de alguna manera al ajustar sus entrenamientos en este tiempo, en este periodo, porque es donde se puede, por ejemplo, enfocar el entrenamiento a otras cosas o actividades de menor intensidad o a otras cosas como trabajos técnicos o sesiones de recuperación en lugar de buscar entrenamientos de alta intensidad que busquen lograr fuerza máxima, porque ya vimos que la progesterona pues no va a permitir esta situación, ¿no? Y al comprender el impacto que tiene la progesterona, pues esto nos permite tener conocimiento para que en los entrenamientos se pueda formar o diseñar programas más efectivos, más especializados, más personalizados, respetando estas características fisiológicas de las atletas, ¿no? Bueno, una vez hablado un poquito de toda esta situación, nos vamos a los análisis de los resultados que se tocan en este paper, en este artículo, pues son interesantes, ¿no? Que independientemente de que no generen una conclusión significativa, pues es interesante tener esta información porque hay que tener un punto de partida, ¿no? Dentro de este artículo se tocan algunos otros papers que nos van a permitir justamente lograr este análisis, ¿no? Y esta comparación de situaciones. Uno de ellos es el artículo denominado El efecto del ciclo menstrual femenino en parámetros de fuerza y potencia en atletas femeninos de equipos de alto nivel de DASA y colaboradores, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este artículo? Pues nos dice que es investigar el efecto de los ciclos menstruales en el rendimiento de fuerza. Lo evalúan a través de la fuerza de prensión isométrica voluntaria, a través de la mano dominante de la atleta. Y como resultados, pues bueno, nos dice que estadísticamente no hay variables significativas, ¿no?
de alguna manera ni en la fase, ni en ninguna de las fases del ciclo menstrual en términos de rendimiento físico. O sea, que no existe un cambio significativo en la ganancia o pérdida de fuerza comparándola en ciertos momentos del ciclo menstrual, ¿no? De alguna manera, pues, eh, pues nos permite saber que no existe variación, ¿no? Particularmente cuando vamos a evaluar la fuerza prensil y ya desde ahí es un punto de partida que se puede seguir buscando indagar más en ello, ¿no? Otro de los artículos que se toca es el efecto del ciclo menstrual en el metabolismo del colágeno, las hormonas de crecimiento y la fuerza en mujeres jóvenes básicamente activas, eso es importante recalcarlo, de Iwanska y colaboradores del 2021. Es un artículo que busca o tiene como objetivo investigar el efecto del ciclo menstrual sobre las fuerzas, sobre la fuerza en mujeres físicamente activas a través de evaluar la fuerza muscular de los flexores del tobillo en contracción voluntaria muscular y como resultado pues se tiene que existe una mayor, un mayor cambio a nivel de esta fuerza muscular durante la fase lútea, ¿no? Ya hablábamos hace un momento sobre la progesterona y toda esta cuestión de la variación que existe en esta fase lútea, que hablábamos de que no existían cambios de manera significativos en el sentido de que tenía o se relacionaba esta hormona con procesos catabólicos. Sin embargo, pues en este artículo se habla de que sí hay una contracción mayor durante la fase lútea para variaciones o evaluación de movimientos de flexoextensión del tobillo, ¿no? Otro de los artículos que se toca es un artículo titulado Un examen de los cambios en el grosor muscular, la fuerza isométrica y el agua corporal a lo largo del ciclo menstrual de Coene y colaboradores del 2021. El estudio tiene como objetivo examinar los cambios de fuerza muscular a lo largo de los ciclos menstruales en mujeres y se evalúa a través de pruebas de fuerza isométrica de la parte superior del cuerpo. Como resultado, se obtuvieron en este artículo que la fase del ciclo menstrual no parece influir en la fuerza isométrica. Estamos hablando solamente de fuerza isométrica. Los niveles de fuerza isométrica fueron parecidos a lo largo de las tres fases menstruales, por lo cual no se concluye algo de manera significativa. Otro de los artículos es los cambios en la flexibilidad de los isquiotibiales y la fuerza muscular durante el ciclo menstrual en mujeres jóvenes saludables de Miyazaki y colaboradores del 2022. El objetivo de este estudio era determinar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza de los músculos isquiotibiales en el tren inferior. ¿Cómo se iba a evaluar? Pues a través de la fuerza muscular isométrica en decúbito prono, acostado boca abajo, con una flexión de rodilla a 90 grados, utilizando un dinamómetro isométrico para evaluar la capacidad de contracción isométrica que tiende hacia la flexión, justamente de esta musculatura posterior del muslo, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Que la fuerza muscular isométrica no mostró ninguna diferencia significativa entre las fases folicular y ovulatoria, pero sí hubo un aumento significativo en la fase lútea en comparación con la fase ovulatoria. Aquí ya hay también un cambio a nivel de la fase lútea, ¿no? Eso es interesante. Ya hablaremos al final y concluiremos alguna situación. Otro de los artículos es la estimación bayesiana de la variación en la fuerza y el rendimiento físico aeróbico en jóvenes, perdón, estudiantes universitarias o menorreicas durante un ciclo menstrual de Shalfawi y colaboradores del 2021. El objetivo de este estudio era examinar los cambios en las fuerzas en jóvenes estudiantes universitarias eumenorreicas durante la fase de menstruación y en diferentes ocasiones de prueba dentro de un ciclo menstrual. ¿Cómo se iba a evaluar? Las participantes iban a realizar press de banca de una repetición máxima, press de piernas de una repetición máxima y lagartijas hasta el fallo. También se iba a trabajar con prensa de piernas con 60% de una repetición máxima hasta el fallo. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados del presente estudio no mostraron diferencias significativas en las pruebas de fuerza máxima o fuerza de resistencia tanto para la parte del tren inferior como la parte del superior. Entonces, tampoco hubo conclusión significativa. Otro estudio importante es los cambios en el rendimiento neuromuscular a lo largo del ciclo menstrual en mujeres básicamente activas de Wideaware y colaboradores del 2020. El objetivo de este estudio era determinar los cambios en el rendimiento neuromuscular a lo largo del ciclo menstrual. Se iba a evaluar a través de la fuerza de agarre de la mano dominante y se midió a través de un dinamómetro digital, como el que vemos por ahí en la imagen.
Y los resultados fue que la fuerza de prensión fue mayor en la fase ovulatoria. Esto se puede asociar a toda esta cuestión, eh, que de alguna manera se liberan estos estrógenos para permitir un ambiente más adecuado para el útero, y que de alguna manera pues esto también puede estar un poco relacionado a la parte de que en otros tejidos también hay un ambiente más adecuado para la producción de fuerza muscular. Ahora, ¿qué podemos discutir o concluir, y que incluso también se toca en la parte del artículo? Bueno, los hallazgos de los distintos estudios sobre cómo el ciclo menstrual afecta la fuerza de prensión son bastante conflictivos. ¿Por qué conflictivos? Pues porque de alguna manera unos dicen una cosa, otros dicen que sí mejora, otros dicen que no mejora, y entonces no tenemos datos significativos suficientes que nos permitan justamente decir si sí o si no, ¿no? Por eso se vuelve conflictiva la situación. Parece que no está completamente clara en qué fase del ciclo menstrual se presenta la mayor producción de fuerza. Pues no, ¿por qué? Pues porque ya vimos que algunos decían que sí durante la fase lútea, otros que no, durante la fase, que durante la fase lútea no se generaban estos cambios significativos, ¿no? Este último que mencionábamos, pues sí, de alguna manera sobre la fase ovulatoria, que tiene un poco que ver con esta situación, pues sí, sí había un cambio importante, ¿no? Pero bueno, de alguna manera un estudio no marca la totalidad de la situación. Un estudio realizado con mujeres deportistas mostró mejores niveles de fuerza durante la fase lútea, que fue el de Daza y colaboradores, y lo cual contrasta con otros resultados de otras investigadores, de otras investigaciones, en donde se estudiaba a estudiantes no entrenadas o mujeres que no habían tenido entrenamiento previo, donde sí habían encontrado mejores valores durante la fase folicular. Entonces también, si nos damos cuenta, aquí habría que ver varias cosas. Una, estamos hablando de mujeres eh, eh, que tienen ambientes diferentes, ¿no? Porque unas ya practicaban actividad física, otras no practicaban actividad física, y ahí podemos encontrar un montón de factores que pueden estar generando estos resultados variables, ¿no? Los autores, por ejemplo, como Sarwar y Weidauer, coinciden en que los mejores valores de fuerza de prensión se alcanzan durante la fase ovulatoria. Puede ser quizás por toda esta cuestión de la liberación de la progesterona, ¿no? Y que cuando también la hormona predominante, pues es la luteinizante, que ya veíamos, y que era la que se encargaba de estimular los folículos para la liberación del ovocito, y que posteriormente, pues bueno, viniera toda esta cuestión de la liberación de la progesterona. Sin embargo, si analizamos los métodos de evaluación de esta fase, encontraremos que son diferentes entre sí. Es posible que el método utilizado por Sarwar no sea completamente efectivo, ya que predice la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación, sin contar con pruebas que puedan confirmarlo. Eso también es importante. Para que las cosas de alguna manera sean significativas, pues tenemos que tener métodos cuantitativos, objetivos, que permitan saber si sí se encontraban estas mujeres en estas fases, y que no a lo mejor algunos días atrás o algunos días después de las fases a considerar en este estudio, particularmente pues la ovulación, ¿no? Encontramos también tres estudios que coinciden en que no se observan cambios significativos en ningún momento del ciclo menstrual, ¿no? Y eso también de alguna manera pues hace que toda esta otra situación que encuentran positiva otros investigadores pues ya no coincida, ¿no? Y al no coincidir, pues tenemos estos conflictos de resultados, ¿no? Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Arasi y colaboradores en el 2019, quienes tampoco hallaron diferencias en la fuerza isométrica durante el ciclo menstrual. Hay dos estudios más que han evaluado la fuerza del miembro inferior. Realizaron un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes de la repetición máxima, observando diferencias solo con aquellos porcentajes que estaban en el 60% y en el 80% de la repetición máxima, en los cuales los mejores resultados se encontraron en la fase folicular, temprana y tardía respectivamente, ¿no? Cuando está este desarrollo folicular. Entre las limitaciones, pues ya concluyendo y cerrando este tema, entre las limitaciones que encontramos es que pues hay escasez de estudios enfocados al desarrollo de fuerza muscular y el ciclo menstrual. Y como hemos visto, estos artículos que se han analizado, pues tienen diferentes maneras de evaluar, ¿no? Tanto la fuerza, tanto en qué periodo se encontraban la población a estudiar del ciclo menstrual, y, y que de alguna manera, pues
estas variaciones en cuanto a los métodos utilizados, pues hacen que los resultados sean muy variables y que no podamos catalogar resultados para saber si sí hubo mejorías o no de manera significativa, ¿no? Y para ir cerrando esta conversación, pues comparto una reflexión ya lograda a través de leer y comprender toda esta situación. Pues el estudio de la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza representa una contribución significativa al entendimiento de cómo estas variaciones hormonales o fisiológicas impactan en el rendimiento físico de las mujeres. Esto también llevaría a lo que ya mencionaba en su momento al inicio, a la equidad de género, ¿no? Lograr el entendimiento, así como entendemos los procesos fisiológicos y la fisiología del ejercicio en el hombre, habría que entenderlo también de la misma manera en la mujer para lograr esta equidad, ¿no? Los hallazgos destacan que la fase folicular, especialmente en su etapa tardía, parece ser favorable para la producción de fuerza máxima, mientras que la fase ovulatoria podría beneficiar otras manifestaciones de fuerza, como por ejemplo la prensión manual, la fuerza prensil. Sin embargo, la ausencia de estandarización de la metodología, lo que ya decíamos, no se evalúa en estos estudios, no se evalúa de manera estandarizada, ¿no? Cada quien tiene su forma de evaluar y los ejercicios con los que se va a evaluar. Eh, y las diferencias en las características de las participantes, ¿no? Unas ya estaban entrenadas, otras no eran entrenadas y apenas empezaban, eh, hace necesario seguir investigando para obtener resultados más concluyentes, ¿no? De alguna manera podemos decir que está bien, en el sentido de que este es el punto de partida, este es el punto del cual tenemos que continuar con las investigaciones para poder dar más luz, más posibilidad a la comprensión de cómo estas hormonas, estas fluctuaciones hormonales pueden beneficiar o empeorar el rendimiento físico de las atletas femeninas. Y todo esto con el fin de, además de comprenderlo, pues de permitir esta posibilidad de desarrollarse de manera más significativa en los ámbitos deportivos, ¿no? Pues bueno, comparto la bibliografía, particularmente del artículo La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, desde la fuente de la parte, y comparto otro artículo que por ahí toqué y que incluso se toca dentro del análisis sistemático, la revisión bibliográfica, y también una bibliografía eh, de Phillips que nos permite analizar por ahí esta cuestión de la relación de la progesterona, de los estrógenos con sus efectos anabólicos y catabólicos. Pues bueno, espero que la presentación haya sido completa, que permita conocer un poquito más sobre eh, estos procesos fisiológicos femeninos y pues bueno, ya nos estaremos viendo en otra actividad. Muchas gracias.